Entonces, muy buenas noches. En la tutoría de hoy vamos a hablar entonces de dos temas importantes en la administración. Es una, pues, dar un recorrido por la historia de la administración hasta la revolución industrial. Vamos a trabajar esta noche. Entonces, yo voy a iniciar. Ustedes tenían una actividad pendiente en la plataforma. En esa actividad pendiente, pues también nos llevaba lo mismo, a mirar y a conocer un poco sobre esa historia de la administración. Entonces, una vez yo haga como mi intervención, entonces le doy el paso a ustedes para que me hagan los aportes y me refieran pues como algunos conceptos que les pareció como importante resaltar en este momento en los videos que pudieron ver en la plataforma. Entonces, vamos a iniciar. En este momento tengo 12 conectados, son 15 en total, me faltan solo 3 estudiantes por conectar. Vamos dando pues como tiempito a que vayan llegando, pero entonces vamos a arrancar. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos la clase pasada? Quiero que me cuenten, por favor, qué fue como el tema al finalizar la tutoría anterior, ¿en qué quedamos? De a uno, nadie se acuerda, todos estuvieron en la clase pasada. Bueno, entonces hagámoslo así. A ver, Brian, recuérdame por favor de qué hablamos en la clase anterior. Brian. Brian, ¿estás con nosotros? Señora. Ok, recuérdame por favor de qué hablamos en la clase anterior. Profe, no, la verdad no recuerdo en el momento. No vimos nada en la clase anterior. ¿Quién le ayuda a Brian? Profe, pues en la clase anterior estuvimos tocando lo que era inicialmente el tema pues, No te de... escucho. Déjame un momento que yo organizo el audio. Ok. Pues yo que me acuerdo, vimos fue como la concertación, cómo iba a ser como el estilo de trabajo con usted. Sí. Dividió los grupos, también las exposiciones y Sí. como las reglas del juego, es lo que me acuerdo yo. Quedó definido todo en absoluto lo que vamos a trabajar durante este módulo, incluyendo Exacto. fechas, incluyendo todo. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque resulta que varios me han escrito y me han hecho preguntas por el WhatsApp y pues veo que todavía tienen como dudas al respecto de cómo vamos a trabajar en el módulo. Por ejemplo, me estaban preguntando que si hoy teníamos pues clase. Entonces, quiero aclararles que todos los miércoles a esta misma hora durante este módulo vamos a tener conexión virtual. No era la primera clase, no es la segunda, son todos los miércoles, ¿sí? Me estaban, por ejemplo, haciendo también preguntas respecto a las exposiciones, por eso les envié el cuadrito donde están los temas y las fechas de cada uno de ustedes. Si de pronto usted no se ve en ninguno de los temas, entonces ahí sí por favor me escribe para yo poderle asignar un tema. Me estaba preguntando, profe, que las fechas de las entregas de los trabajos, entonces también es importante. Desde el primer día tuvimos esa claridad y por eso en este momento lo traigo pues como a colación, porque si no tienen claro ustedes en este momento cómo vamos a trabajar, pues es muy complejo. ¿Por qué? Porque lo primero que necesitamos es conocer las reglas de juego. Entonces, ¿quién me dice, por ejemplo, esa primera actividad que tienen, qué fecha tiene de entrega? Máxima hasta el sábado, ¿cierto? Pues 25 de mayo, plataforma. La Sábado plataforma 25 de hasta abril. el sábado. Sí, muy bien. Está esa primer tutoría. Recuerden que cuando terminamos clase quedamos en que ustedes se iban a ir a la plataforma, iban a poder observar los videos donde refiere
lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a tratar hoy, y ustedes deben de realizar esta actividad. En esta parte es donde aparece la fecha en la que ustedes lo deben de presentar. Ya tienen también lista la actividad de la semana de arriba y la clase de arriba. Y la otra de arriba ya también la tienen cargada. Entonces que ustedes digan, no, yo quiero ir avanzando, quiero ir adelantando, ya tienen también esa actividad. Entonces es muy importante eso. Si tienen alguna duda en este momento, es importante que me la hagan saber para que asimismo le quede la claridad también a los otros compañeros que de pronto no han preguntado, pero que tienen esa duda. Entonces, ¿quién tiene una duda aún al respecto? Profe, entonces el taller del mapa mental es hasta el sábado. La fecha es sábado, la fecha máxima, ¿sí? Listo. Entonces, les doy una sugerencia. Me ha pasado que como las tareas yo trato de dejarlas con varios días, entonces se les olvidan y entonces después están escribiéndome, profe, por favor, déjenmelo enviar al correo porque se me cerró la plataforma. Mi respuesta es no lo puedo hacer porque en la plataforma es donde deben quedar y reposar las evidencias de todos esos trabajos. ¿Por qué? Esa es la trazabilidad que estamos realizando, porque en este momento nuestra educación está siendo virtual, nuestras tutorías están siendo virtuales. Además, ahí es donde nosotros debemos de aplicar muy bien la planeación y la organización, porque entonces si usted es de los que se les olvidan las fechas, a mí también, entonces hay que usar otras herramientas, entonces que ustedes pongan un horario donde puedan ver las fechas, o de pronto entonces que en el celular también ustedes entonces pongan el recordatorio, o sea que utilicen así esas herramientas para que no se vean pues como en esas situaciones, porque después de tener el mismo tema, pues después de Profe, tener, qué pena. señor, Lo que pasa es que hay como dos compañeritos que están escribiendo que no pudieron entrar a la clase. profe, no me deja entrar, yo también tengo el mismo problema, intenté poner la contraseña con mayúsculas y minúsculas, pero ahí, ¿qué les puedo yo decir? Ese es el link, mire, ustedes pudieron ingresar sin problema. Espere, yo intento por acá y les mando esta fotico, a ver si me les da esta contraseña numérica y lo pueden hacer de esa manera. Miremos a ver si por ahí les queda más fácil, ¿listo? Bueno, si no, ya tienen es que mirar de pronto problemas en el internet o algo, que a veces también se les presenta por eso. Muchas gracias pues por la información, porque me concentro acá hablándoles y pues no estoy atenta como al chat, ¿listo? Bueno, muchas gracias. Entonces, además de todo eso que hablamos en la clase anterior, terminamos en algo y era que yo les hacía la pregunta y les decía, primero les decía que la administración es maravillosa porque es transversal. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Es muy coordinada también, profe. Y es transversal, que en todas las áreas, en todos los campos, usted tiene que ver administración. Usted, por ejemplo, un contador tiene que ver administración. En algún momento en su carrera, en algún semestre en su carrera, tiene que ver administración. Un psicólogo, increíble, tiene que ver administración. Un ingeniero, tiene que ver administración. Entonces, la administración es muy valiosa porque nos lleva a definir muchos campos en nuestra vida. De hecho, cuando nosotros estudiamos administración, lo que queremos hacer es como aplicar todos esos conocimientos de la administración a la empresa. Pero la primera empresa en la que nosotros debemos aplicar todos esos conocimientos es nuestra vida. Entonces, a partir de ahí arranca el poder aplicar cada uno de esos conceptos. Entonces, es muy importante, muy valioso que ustedes le den como la importancia a este módulo. Bueno, creo que por acá uno de los que no se había podido conectar llegó. Que ustedes le den la importancia a este módulo porque ustedes están estudiando ¿qué carrera? Gestión logística. Gestión logística. Y como estudiantes de gestión logística también ven administración. Entonces ustedes pueden pensar, pues, si nosotros estamos viendo gestión logística, ¿qué tiene que ver la administración? Pues vamos a ir viendo y desarrollando el temario y van a encontrar
que son herramientas que usted necesita usar en su carrera, en su puesto de trabajo, que usted puede aplicar en su vida. Entonces voy a empezar por hacerles un recorrido en la historia. Yo sé que cuando en el colegio nos enseñaban este tema de la historia, hasta nos dormíamos en clase, nos daba pereza, porque a muchas personas, a la gran mayoría, no les gusta la historia. Pero resulta que el que no conoce la historia, como dicen por ahí, está obligado a repetirla. Entonces es necesario que nosotros empecemos a partir de ahí para poder hacer ese aporte importante en la administración. Entonces les voy a contar. Yo les decía que yo creo en Dios. Si hay alguno en el módulo en este momento que no cree en Dios, no es problema, totalmente respetable. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Cómo va? Resulta que ¿Qué está nosotros haciendo sociales? como creyentes en Dios, José Fernando, José Fernando, gracias. Damos una parte y es que la administración para nosotros nace en el momento de la creación. Resulta que fue tan buena la administración que se usó desde la creación, que miren que se supo distribuir los días también, que alcanzó hasta para que existiera un día para el descanso. Y eso es aplicar un concepto de la administración, poder manejar muy bien los tiempos, los recursos, porque en eso consiste la administración, en el manejo de los recursos. En ese momento, lo que se hizo fue manejar muy bien los recursos en los días que estaba estipulado hacerse. Entonces, desde ahí empieza la historia de la administración, pero resulta que después nos venimos más adelante y encontramos, ustedes tal vez lo recuerden, cuando nos enseñaban eso en el colegio, y es que viene la edad primitiva. Resulta que en esa edad primitiva el hombre no hablaba, ¿cierto? Ellos no hablaban. Se dedicaban a qué? Se dedicaban únicamente a la caza y a la pesca. Por eso se llamaba primitivo, todavía ni siquiera existía el fuego ni nada. Entonces, ¿qué pasó? Ellos, a pesar de que solo se dedicaban a la caza y a la pesca, empezaron también a ver la importancia de asignarse en tareas. Y esa asignación de tareas era empezar a organizarse. O sea que ahí también estaba implícita la administración. Las mujeres, por ejemplo, se quedaban en casa y los hombres entonces eran los que se desplazaban a ir y a conseguir ese alimento. Entonces iban y cazaban. Esa distribución de tareas entonces era aplicar métodos o más bien aplicar en ese caso conceptos de la administración. Entonces ahí en esa edad primitiva se ve. Después viene la época agrícola. Resulta que entonces ellos empezaron a darse cuenta, como iban caminando, empezaban a darse cuenta que existían diferentes tipos de tierra. Entonces había tierras en las que no eran fértiles. Entonces cuando no eran esas tierras fértiles, pues nada, no había nada que hacer. Ellos tal vez pasaban la noche ahí y ya. Pero cuando empezaron a caminar y encontraban otras tierras que sí eran muy fértiles, entonces empezaron a ubicarse. Entonces ya no eran simplemente que deambulaban, sino que empezaron ya a quedarse, a situarse, a crear sus casitas, a estar ahí. Entonces, ¿qué empezaron a hacer en esa época? A instalarse y empezar a cultivar. Entonces, empieza esa época agrícola, donde entonces ya era importante la caza, la pesca, pero también los cultivos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Aún más empezaron a distribuirse tareas, pero en ese entonces no había dinero, no había poder adquisitivo, nada de eso. Ahí es donde nosotros recordamos el famoso trueque. Entonces resulta que, por ejemplo, Camila entonces tenía un cultivo de papas, pero Brian tenía de yuca. Pero Steven, resulta que entonces lo que cultivaba, no sé, eran limones, naranjas. Entonces, ¿qué empezaban a hacer entre ellos?
empezaban a mirar que Camila no podía comer solo papas, sino que también quería yuca, que también quería naranjas. Entonces empezaban a hacer un intercambio de esos recursos naturales. Entonces ahí, ¿qué era lo que hacían? Se tenía que administrar esos recursos. Ahí es donde ellos aprenden a medir y calcular tiempos, saber cuándo era el momento real para ellos poder sembrar, cuándo había entonces que cosechar también, cuándo iban a recoger esa cosecha. Entonces aprenden a cumplir todas esas funciones. Entonces ahí se desarrolla la administración. Resulta que en ese mismo momento empieza a ocurrir un fenómeno y es que, por ejemplo, supongamos que en este caso vamos a hacer un sancocho. Hoy en mi casa, por ejemplo, el almuerzo fue el sancocho, entonces vamos a hablar del sancocho. Resulta que entonces Steven se dedicó entonces a las gallinas, entonces tenía entonces las gallinas. Pero resulta que Camila sigue con las papas, Brian con la yuca, Steven con los limones, Juan Esteban, entonces pongámosle, ¿qué más lleva el sancocho? A ver, ayúdenme. Arracacha, Arracacha, bueno, arracacha. Digamos pues que el bananito ahí para acompañar el sancocho, ¿cierto? aguacate. Aguacate. Pero resulta que Paola es la que va a hacer el sancocho. Y resulta que Paola tenía plátanos, no habíamos hablado de los plátanos. Entonces Paola es la que tiene los plátanos. Entonces le dan esas ganas de hacer el sancocho. Resulta que Paola dice, bueno, pues yo no tengo sino plátanos, pues no puedo hacer el sancocho con solo agua y plátanos. Entonces, ¿qué hacía Paola? Empezaba a intercambiar los plátanos por yuca, por papa, por la gallina, por los bananos, por el aguacate, la racacha, por todo eso. Pero empezaron a darse cuenta que el tema se complicaba un poco porque, por ejemplo, Paola, ¿cuántos plátanos daba por una gallina? Entonces tendrían que ser, no sé, por ahí unos 3 racimos, ¿cierto? Yo qué sé. Pero, ¿cómo hacían para establecer la medida si la gallina era más gorda o era más flaca? ¿O cómo hacían para cambiar entonces el plátano y que la medida fuera realmente la que se necesitaba para cambiarla por la papa, por la yuca? Entonces empezaron ellos a encontrar que el trueque, a pesar de que funcionaba muy bien en ese intercambio, también tenía problemas porque no faltaba el que no quedaba contento y decía, no, pero ¿cómo así Paola me va a salir con 2 plátanos por esta racacha que le di tan buenas y la racacha se demora más en cultivarse o no eso, sino que si la racacha me toca ir hasta más lejos, entonces a poderla coger que el plátano, ¿sí? Me lo estoy imaginando porque pues de campo no conozco mucho. Entonces, ¿qué sucede con eso? Empiezan ellos a tener la necesidad de crear otros mecanismos para poder generar o tener ese bien adquisitivo que nosotros ahora tenemos, que es el dinero. Entonces resulta que sigue otra época en la historia y es cuando ya empiezan a crecerse esos asentamientos que ellos ya dejaron de deambular, se iban ubicando, pero empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y como siempre no faltaba el país en esa época, que era el avispado, y entonces empezaba a cultivar mucho, 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 y cuando menos pensaba, pues ya era dueño de un gran territorio. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Resulta que llegan esas grandes civilizaciones ya. Cuando empiezan a llegar esas grandes civilizaciones, pues ya se ven los esclavos. Pero justo antes de que esa época se diera, estando aún en el trueque, hubo algo que yo no sé si en la historia ustedes se los contaron, pero había una medida con lo que se pagaba y era sal. Resulta que descubrieron ese bien tan espectacular y todo era sal, o sea que se medía el nivel de riqueza que una persona tenía por la sal que tenía. Entonces todo empezaron a negociarlo con sal, entonces empezaron a tener esas bodegas llenas de sal y una cantidad de cosas impresionante, pero también tuvieron un problema. ¿Por qué? Porque la sal, a pesar de que es tan preciada un sancocho sin sal, pues qué pesar los que deben de consumir sin sal, porque pues la verdad es que no es tan rico. Pero, ¿cuánto dura una libra de sal en la casa? A ver, Pablo, usted que está haciendo el sancocho, ¿cuánto le dura una libra de sal a usted en la casa? El que tenga conocimiento de máquina plana, por
No, profe, pues mm, ¿Aló? un mes, Por ahí, ¿cierto? Y una librita, no un kilo, sino una libra. una La libra, sal sí. dura mucho, entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezaron a ver que se estaban llenando de sal, pero que realmente el uso y el consumo de la sal era súper lento. Entonces, esa no fue Profe, una medida que realmente durara mucho en la historia como poder adquisitivo. Entonces, cuando llegan esas grandes civilizaciones y llegan los esclavos, entonces llegan esos que ya empiezan a tener mayor poder, pero en ese momento no era el dinero, empiezan a tener más poder, también llegan los esclavos. Entonces, a los esclavos, ¿cómo les pagaban? A ver, ayúdenme ustedes y cuéntenme un poquito de lo que se acuerden de esa historia, cómo le pagaban a los esclavos. profe, una preguntita. Señor. Entonces la sal en ese tiempo era la moneda en ese tiempo. Sí, en ese trance, en la época agrícola y antes de que llegaran las civilizaciones, pero no alcanzó a tener mucho desarrollo. Por lo mismo, porque nada te sacabas con tener una bodega de sal, si al ir a hacer el intercambio, entonces decían, no, pues es que tengo 2 piezas en la finca llenas de sal, ¿yo para qué más sal? Entonces no funcionó, no funcionó mucho. Muchas gracias, Brian. Bueno, ¿ustedes qué recuerdan? ¿Cómo le pagaban a los esclavos? Me quedé sola, todos se fueron. A ver, Susana, ¿tú recuerdas cómo le pagaban a los esclavos? Profe, con comida, con semillas, no. Sí, muy bien. Así era. Resulta que a ellos, por ahí también me contestó Sebastián, dejándolos cultivar la tierra también. Resulta que tenían diferentes opciones para poderle pagar a los esclavos, pero no era dinero, uno de dos. Entonces, sencillamente le decían, ah, no, venga y trabaje y no se preocupe por techo y por comida. Y ya, ese era el pago. Otra opción era, ok, entonces usted me trabaja y que toda su familia trabaje y entonces tenga esta cuadrita aquí y yo entonces le voy a regalar la opción de que usted cultive, pero la tierra no es suya, solo cultive la tierra y vaya entonces el domingo que le queda libre y entonces, ¿qué es lo que hacía? El domingo que le queda libre, entonces vaya y mire a ver si lo vende, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que empieza a verse la necesidad que necesitaban realmente algo con qué pagar. Entonces empieza, ahora el oro es una cosa impresionante, pues uno no ve los lingotes de oro sino por televisión y en las películas, ¿cierto? Pero en ese entonces descubrieron ese magnífico tesoro y es que descubrieron el oro y descubrieron que realmente valía muchísimo. Entonces esos grandes de esas civilizaciones llega la época feudal y entonces llega el feudalismo que es entonces el que tiene plata, el que tiene poder adquisitivo, el que tiene muchas tierras y no solo muchas tierras sino muchos esclavos. Entonces entre más esclavos tenía, más plata tenía. Pero entonces resulta que ellos también con ese afán de querer ganar y de hacer intercambios, de hacer negociación, y ya llega el oro, entonces, ¿qué empezó a pasar? El oro se convirtió en ese poder adquisitivo. Entonces, entre más oro se tenía, entre más esclavos se tenía, pues más rico se era. Pero entonces imaginé, por ejemplo, Sebastián se iba el domingo entonces para el pueblo. Sebastián era un feudo, pero un feudal de esos pues que tenía muchísimo poder adquisitivo. Entonces imagínense que Sebastián entonces se va el domingo para, para el pueblo, se va de compras, entonces va a comprar lo de... resulta que él cultivaba todo lo que es agricultura. Pero entonces él quería comprarse entonces las botas o quería comprarse la ropita, él se podía dar esos gustos, entonces quería comprar allá en las fincas, no tenía cerdos, entonces quería comprarse la carnita de cerdo. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que cuando él se iba,
pues se tenía que llevar esos lingotes de oro. Entonces, cuando llegaba, por ejemplo, donde Juan José entonces vendía el cerdo, entonces él con ese lingote de oro, imagínense a Sebastián, que llega ya a pagar entonces con lingote de oro. ¿Cómo hace Sebastián para partir ese lingote exactamente en lo que Juan José le estaba pidiendo? Pero así se manejaba. Entonces cargaban con ese oro. Primero, el riesgo era grande porque en esa época también existían los vándalos y los ladrones. Y empezaron a tener también dificultades. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacía entonces? ¿Quién es la que tiene las papas? Bueno, digamos que Camila entonces ya progresó y entonces ya tiene un puestico en la plaza, entonces Sebastián iba a comprarle el papas a Camila. Entonces, ¿cómo hacía realmente para en un pedazo de oro pagarle a Camila lo que realmente estaba pidiendo? Además, porque transportar el oro, ir a hacer negocio con el oro era complejo. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos pensando y dijeron, no, tenemos que inventarnos una forma de que se pueda transportar más fácil. Entonces, ¿cómo hicieron? Empezaron con la moneda, pero no eran moneditas como las que nosotros tenemos ahora. Mire que por aquí alguien nos está haciendo y decía, al tener oro se crean los mercados y ya se reconoce el valor de los productos. Dice, los mercados son los talleres artesanales como se conocían en esa época. Muy bien, así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entonces ya no son esos lingotes, ya dicen, bueno, necesitamos entonces otra estrategia. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a fundir las monedas, pero las monedas de esa época no son como las monedas que nosotros tenemos ahora. ¿Qué pasa? Empezaron a hacerlas y eran en oro y no era tampoco el estilo pues de monedas que tenemos nosotros ahora, era un estilo totalmente diferente. Y con eso es que empiezan a salir. Entonces ya las llevaban partidas más pequeñitas, entonces ya era más fácil como poder hacer los pagos. Pero a pesar de eso, igual se tenía dificultad porque volvemos a lo mismo. Todavía no se tenía bien establecido cuánto valía, por ejemplo, entonces un kilo de papa. Entonces, ahí es donde nace ya la especificación y empiezan a tomarle valor. Decir, bueno, entonces con este tamaño de esta moneda de oro, más o menos nos alcanza para esto, esto y esto. Ya empiezan a establecer un poquitico mejor eso. Entonces, ¿ahí qué viene? El manejo de los recursos. Ahí viene la administración. Si yo estoy vendiendo mi bulto de papas y me dan esta moneda de oro, la idea es que con esta moneda de oro yo más o menos compense en compras también determinado valor. Entonces empieza a verse a funcionar de esta manera. Pero resulta que igual cargar con esas monedas de oro era muy complejo porque es muy pesado. Miren cuando nosotros en diciembre vamos y destapamos la alcancía, a muchos hasta pena les da pagar con monedas. Cuando ya tienen que pagar más de 3.000 con monedas, entonces ya es, ¿destapó la alcancía o qué pasó? Entonces, en ese momento que las cargaban con bolsitas, ustedes ven, por ejemplo, en las películas antiguas y ven que cargan las bolsitas con monedas, igual era muy dispendioso hacerlo. Entonces resulta que se idearon algo. Y es que en ese momento, ya dando indicios de la creación de la moneda, o sea, el billete, de lo que tenemos hoy, empezaron y crearon como un papel que eran como, por decir algo, los cheques ahora. Entonces resulta que usted iba y llevaba todo ese oro a un banco de la época donde lo que hacían era que le cuidaban el oro. Entonces, usted tenía mucho oro, usted iba y lo guardaba allá en ese banco. Y usted se iba de compras con las hojitas, con los papelitos, y esos papeles que el banco le daba eran el certificado de que efectivamente usted tenía oro ahí guardado. Entonces, usted pagaba con los papelitos. Entonces, Steven le pagaba a Camila y le decía, yo tengo oro en el banco, este es mi respaldo, tenga el papelito. Entonces Camila después, ¿qué hacía? Cuando necesitaba, iba con los papelitos y reclamaba entonces el oro que tenía allá, que ya no era de Steven, sino que era de ella. Entonces tenía el poder a reclamar. De esa manera se manejaba. Ahí en ese momento es cuando ya nace y ya nos vamos un poquitico más arriba y es donde ya empiezan a hacer la necesidad de que en esos papelitos se tuviera el valor.
Entonces ahí es donde llega, entonces ya la historia, que ya llegan los billetes que tenemos hoy, que ya tienen el valor ahí específico, entonces ya nosotros hacemos negociaciones e intercambios de esa manera. Pero resulta que ahora, y más en esta época, en el COVID, en esta contingencia que tenemos por el COVID, la mayoría ya ni siquiera está haciendo intercambios con esos billeticos o esas monedas. Dígame ahora cuál es uno de los métodos de pago que más ha crecido o de compras que más ha crecido. Cuéntenme ustedes. Lo virtual. Lo virtual. O sea, que en unos 10 años, la profesora que esté dando fundamentos de administración, que les esté contando esta historia como una fábula, como un cuento para que no se me duerman, entonces le va a aumentar un paso más a la historia y va a decir, y alguna vez también existieron unos billeticos que ellos usaban para pagar, pero hoy, ¿cuál es nuestra manera de hacerlo? Es el dinero plástico. Y para esa vamos, en que ya ni siquiera va a ser el dinero, el billete de 50 o de 100 que todos queremos tener en la chequera, que queremos tener en la billetera, sino que va a ser dinero plástico. Y para allá va la tendencia. Por ejemplo, hoy el que sepa realizar los pagos por internet, hacer las compras por internet, pues súper chévere. Y el que no lo sabía hacer, ahora está aprendiendo. ¿Por qué? Porque una salida que uno pueda evitar a la calle, pues es una gran ventaja. Entonces, ese pasito va a aumentar en la historia. Chicos, nos quedan 4 minutos y medio para terminar. Pues en esta primer parte, terminamos en esta primer parte, termino con mi intervención y ya nos tomamos un descansito, yo creo que de unos 10 minuticos, se paran, se estiran, toman algo, vuelvo y les envío el link, nos volvemos a conectar y para cuando nos volvemos a conectar, entonces Juan Esteban y Sebastián están pendientes porque arrancan ustedes de una con la parte de ustedes. ¿Por qué? Porque yo llegué hasta la época del feudalismo, cuando ya empieza a verse el dinero rodar, pero llega una parte muy importante que es precisamente la revolución industrial. Va a entrar el coordinador para que le demos un saludo, por favor. John, buenas noches. Hola, John, buenas noches. Bueno, en ese momento estamos pues ya. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Estamos a 3 minutos de terminar como esta primer parte, entonces pues sí me gustaría que le regalaras como un saludito a los estudiantes. Tenemos una participación del 100% en este momento en la tutoría. Perfecto, colega. No, tranquila, simplemente les estoy haciendo acompañamiento. Recordarte a vos y a todos los estudiantes que estamos muy pendientes de todo lo que puedan necesitar y muchas gracias por abrirme el micrófono. No, a ti muchísimas gracias, John, por todo el acompañamiento. Muchas gracias. Un abrazo, mi profe. Bueno, Okay. Chicos, entonces como lo veníamos hablando, entonces en esa época es súper importante porque a veces pensamos que la administración llega hoy, o sea, que es un invento como de hace poco, de algunos años, y resulta que no. Cuando nosotros nos vamos a hacer ese recorrido en la historia, nos damos cuenta que la administración se aplica en todo, y como se los he dicho, es transversal, lo podemos aplicar en todo, y la primer parte donde la podemos aplicar y la debemos hacer es en nuestra propia vida. Todos esos conceptos es donde nosotros debemos empezar a hacerlo, porque si a la universidad vamos a aprender muchísimo y adquirir muchos conocimientos, pues la idea es que todos esos conocimientos que vamos adquiriendo los podamos ir aplicando a nuestras vidas y a nuestras vivencias diarias. Entonces, ¿cuál es esa primera empresa que debemos aprender a administrar? Es nuestra vida, es nuestra familia, es el puesto que en este momento tenemos donde laboramos en esa empresa donde estamos. Entonces, por eso es muy importante. Yo quiero que me levanten la manito ahí abajo donde dice reacciones, los que ya visualizaron los videos que hay colgados en la plataforma. Ok, muchísimas gracias. Es muy importante porque, como yo les decía en la primera clase, estas primeras tutorías
tienden a ser un poquitico teóricas porque necesariamente tenemos que devolvernos un poco para entender la historia y ubicarnos en el hoy. Pero pues la idea es hacerlo de una manera no tan monótona, porque igual lo que tenemos que hacer es ubicarnos en hoy y empezar a estudiar todas aquellas cosas que ha llevado a las empresas a que sean exitosas, pero sí es muy importante que lo hagan. Además, recuerden que estos temas de la historia entran en ese primer parcial que casi tenemos ya, en 2 semanitas ya tenemos. Y además de ello, con esos videos, pues ustedes también tienen que hacer un trabajo, ¿sí? Que algunos por ahí vi muy juiciosos que ya también hicieron. Bueno, chicos, entonces vamos a terminar entonces esta primer partecita. Tómense una pausa, descansen y ya les vuelvo a mandar el link para que nos volvamos a conectar. Son las 7 Profe, y 10. qué pena, me dejaron Señor, una información, por favor. señor. Es que para decirle a los compañeros que no vayan a dejarlo del mapa mental para el sábado, porque el plazo está para las 0 horas. Sí. O sea que realmente es el viernes hasta las 12. Sí, para que no lo vayan a dejar para el sábado. Muchas gracias por esa intervención. Me parece que es Muchas muy gracias. importante porque a veces pasa, se confían, la dejan para el sábado y resulta que el sábado la serie